Buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a este webinar organizado por la Defensoría del Pueblo y el Fondo de Población, el IUNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El webinar denominado Igualdad de Género y Desarrollo Sostenible en el contexto del COVID-19, cuyo objetivo es conmemorar el Día Internacional de la Mujer mediante la reflexión sobre los avances y desafíos en la lucha para la igualdad de género y su importancia para lograr el desarrollo sostenible de los estados, considerando el contexto actual ocasionado por la pandemia de la COVID-19. A continuación, comenzaremos con nuestro programa dando las palabras de bienvenida a cargo del Defensor del Pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, y la doctora María Eugenia Mujica, representante auxiliar de UNFPA en el Perú. Muchas gracias. Buenas tardes con todas, con todos. Quisiera en primer lugar agradecer a todas y todos su presencia el día de hoy en este evento que tiene como propósito reflexionar sobre la igualdad de género y el desarrollo sostenible en un contexto particularmente desafiante, retador, como es el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Por eso quiero agradecer particularmente a la ministra Silvia Lolli su presencia el día de hoy, a la señora Mayra Jiménez, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, a Marcus Beren, representante del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas en el Perú, a Maritza Ortiz, ejecutiva adjunta de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud del Ministerio de Salud. Decía que estas reflexiones que se van a hacer el día de hoy son particularmente importantes por el contexto en el que vivimos, por la situación en la que estamos pasando. La crisis sanitaria no solo ha revelado o ha desnudado lo precario de nuestro sistema sanitario, no solo ha revelado la ineficiencia del Estado, y nótese que digo ineficiencia del Estado, no estoy hablando de gobiernos, porque esta es una situación estructural, es decir, vienen de décadas. Decía que no solo ha revelado esto, que se ha puesto de manifiesto de una manera así ostensible, a través del déficit que hemos tenido en el oxígeno, el déficit que hemos tenido en las camas UCI, la situación actual de la del acceso a la vacuna. También ha desnudado nuestras desigualdades. Y la desigualdad, yo diría más acusada, la más abierta, es la desigualdad con las mujeres. Porque si toda esta precariedad que tenemos se ha visto de una manera clara y de cuerpo entero, más clara y más acusada, se ha visto en relación a las mujeres. A lo largo del 2020, la Defensoría del Pueblo ha hecho un conjunto de supervisiones que ha permitido constatar estas afirmaciones que estoy señalando. No solamente se ha visto un incremento significativo en la violencia, en la agresividad contra las mujeres, sino también en la parte que a veces no le prestamos mucha atención, que es la parte económica. Las mujeres representan una participación muy significativa en la economía familiar, en la economía en general en el país. Y sin embargo, en todos los informes que salen en los medios, no en todos, por lo menos en la mayoría de informes que salen en los medios, la data que se revela respecto del impacto en la economía de las mujeres
en el trabajo de las mujeres muchas veces es relativo, marginal. Este va a ser, en este ámbito, digo, va a ser un impacto muy importante. Se habla de que se estaría perdiendo cerca de 3 millones. A mí la cifra me parece discutible, pero más allá de la cifra, es igual de llamativa y preocupante. Como llamativo y preocupante es no advertir que, por ejemplo, las mujeres están en la primera línea. A nivel sanitario, mayoritariamente, por largo, por encima de los varones. Como preocupante es no entender o comprender que las mujeres están en la primera línea en la crisis alimentaria. Me estoy refiriendo a las ollas comunes, me estoy refiriendo a los comedores populares. No obstante que ha pasado un año. Es decir, luego de 12 meses, por ejemplo, no tenemos todavía un registro que nos permita conocer cuáles son todas las ollas comunes en el Perú y cuál es el padrón de las personas que trabajan en un mecanismo social tan importante. Todo esto pone de manifiesto el enorme desafío que hay de aquí para adelante. Se ve mal. Y este tipo de ministerios, el Ministerio de la Mujer, desde el punto de vista nuestro, tiene que estar conducido en manos como el de salud, conducido en manos como en funcionarios que tengan no solamente una identificación, sino además una larga ejecutoria en estos trabajos, en estas líneas estatales de gestión. Es el caso particular de Silvia Lolli, que a diferencia de lo que ha pasado en otros gobiernos y en este quinquenio, los ministerios suelen ser políticos. Desde luego que la mayoría de ministerios son políticos, quiero decir, en su narrativa, en su discurso, pero determinados ministerios, los sociales, tienen que ser ministerios que no obstante que cumplen una labor política, pero esa política es política con mayúscula. Y nuestra mirada es que tienen que ser conducidos estos ministerios por personas que tengan una larga y acreditada trayectoria. Esto no quiere decir que no tengamos diferencias, que no tengamos miradas distintas incluso respecto a determinados temas con los ministerios. Pero es mucho más fácil dialogar con personas que entienden, con funcionarios que comprenden estos problemas y que al final del día vamos a ponernos de acuerdo con instituciones como la Defensoría del Pueblo, que es una institución supervisora. Pero cuando se trata de ministros, o en este caso ministras, políticas, es decir, que la política ahí es con minúscula, entonces resulta mucho más difícil, nos demoramos para poder ponernos de acuerdo, porque allí las reglas de juego son otras. Entonces, en estos breves minutos, porque yo no les voy a explicar a ustedes la realidad, porque ustedes la conocen igual y mejor que yo quisiera subrayar esto, que es muy importante. De cara al futuro, tenemos que hacer un esfuerzo por que determinados ministerios sigan una trayectoria. Yo diría que lo que ha revelado tener eficiencia, consistencia, esas instituciones que tienen cuadros profesionales, funcionarios públicos que están en los cargos a veces 10, 12, 15 años,
no porque se entorniñen en el cargo, sino porque terminan conociendo mejor la realidad y terminan desarrollando mejor las políticas públicas. Las políticas públicas no pueden ser políticas de temporada, no pueden ser. Entonces, este es un tema que tenemos que pensar y repensar, como digo, de cara al futuro, tanto en sectores como el MIDIS, como todos los ministerios, para mí todos los ministerios sociales, pero solamente me quiero referir en este puntual caso al Ministerio de Salud, no porque esté Silvia aquí, porque con Silvia podemos tener diferencias que nos unen. Pero yo creo, mi percepción, nuestra percepción en la Defensoría, es que estos ministerios tienen que estar en manos de gente que haya caminado un derrotero, transitado un derrotero, que conozcan los temas, porque estos ministerios no es para hacer política, esa política que decía con minúscula. Y creo que la Defensoría lo puede decir con cierta autoridad, porque antes que yo llegué a la Defensoría tenía toda una línea de trabajo sobre la defensa, los derechos de la mujer, sus empeños y esfuerzos por alcanzar instancias de igualdad, pero en mi gestión yo diría que hemos subrayado, hemos remarcado un poco más esta línea de trabajo. Entonces, si me apuran, diría que esto es algo que tenemos que tiene que ser un lugar común. Parece ser más importante que haya continuidad en el BCR, y cosa que está muy bien, por supuesto, ¿no? Que en ministerios como este. Entonces yo me quedo con este mensaje, quiero compartir con ustedes este mensaje, esta reflexión, porque eso es crear institucionalidad en ministerios tan importantes como el Ministerio de la Mujer, que además tiene que atender desigualdades tan gravitantes como las que las que acabo de señalar. A todas les agradezco por su presencia, particularmente a los funcionarios que en su agolpada agenda el día de hoy nos están acompañando. Gracias. Muchas gracias, doctor Walter Gutiérrez, por las palabras de bienvenida. Ahora, en esta oportunidad, le damos el pase a la doctora María Eugenia Mujica, representante de UFPA, para que pueda dar también las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, señor Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señoras panelistas, señoras y señores funcionarios y otros invitados a este webinar. Es un honor para el Fondo de Población de las Naciones Unidas y para mí en particular poder participar en este evento organizado en alianza con la Defensoría del Pueblo, con el fin de reflexionar sobre la igualdad de género y el desarrollo sostenible en el actual contexto de la COVID-19, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La autonomía corporal y la salud y los derechos sexuales y reproductivos, elementos esenciales en la igualdad de género, son fundamentales para la dignidad humana y para el progreso hacia la igualdad, la paz y la prosperidad. En general, son esenciales para un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás. Sin embargo, y aún reconociendo los logros alcanzados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es preciso reconocer también que las mujeres continúan experimentando serias desigualdades en la mayoría de las áreas de sus vidas. En esta década de acción para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cito a Natalia Canem, la directora ejecutiva del UNFPA, en su llamado para acelerar las acciones, para eliminar los obstáculos que siguen menoscabando la opinión, la capacidad de decisión, el consentimiento y la igualdad de las mujeres. Es el momento de cumplir con nuestros compromisos colectivos, orientados a garantizar la autonomía y la integridad corporal de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida. Y ello es necesario para que las mujeres fortalezcan sus habilidades y sus oportunidades para liderar. En el último año,
hemos sido testigos de los esfuerzos heroicos y el rol protagónico de las mujeres en la primera línea de batalla y defensa de la pandemia global, desde posiciones de autoridad más altas, desde el manejo de las políticas de contención y prevención de la COVID-19, desde la prestación de los servicios de salud y la protección de la primera línea, desde su rol en los sistemas de seguridad alimentaria y desde muchos otros lugares, las mujeres han liderado y siguen liderando, y lo hacen encargándose al mismo tiempo del ejercicio de sus roles privados en sus hogares y comunidades. También hemos sido testigos de los obstáculos que enfrentan las mujeres para el ejercicio de dicho liderazgo, que han sido crudamente evidenciados en la pandemia de la COVID-19. Me quiero centrar en las barreras enfrentadas por las mujeres para ejercer su autonomía, y especialmente su autonomía corporal, bajo el firme convencimiento de que ésta es esencial en la igualdad de género y por lo tanto en el progreso hacia un desarrollo más sostenible. En el caso del Perú, el confinamiento en los hogares como producto de la COVID-19 y sus medidas de contención llevó a que la carga de las mujeres en el trabajo doméstico no remunerado y trabajo de cuidado, que ya era 3 veces mayor que la de los hombres, se incrementase dramáticamente. En 2020, las muertes maternas se incrementaron en 42% con respecto al año 2019, afectando en mayor medida, por supuesto, a las mujeres de los grupos de población en mayor situación de vulnerabilidad. Por otro lado, las atenciones de planificación familiar se redujeron sustancialmente, al igual que la entrega de los métodos anticonceptivos. En un país en el cual la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos modernos ya era menor al 40% antes de la COVID-19, los efectos probables en la pandemia van a ser más que dramáticos en el número de embarazos no deseados, abortos inseguros y posiblemente en las emergencias obstétricas que se presenten en los partos. Con relación a la violencia de género, conocida también como la otra pandemia, junto con la pandemia de la COVID, la información proveniente de los registros administrativos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos muestran que el número de llamadas telefónicas atendidas por la línea 100 se incrementó en casi 100% en el año 2020, muy probablemente por la disminución de los servicios presenciales, y los testimonios muestran que hubo un incremento más que proporcional en las denuncias sobre violencia sexual. Para que las mujeres tengan más oportunidades de ejercer su liderazgo, necesitamos lograr por lo menos lo siguiente: asegurar el ejercicio de sus derechos reproductivos y el acceso a la salud sexual y reproductiva, poner fin a la violencia de género, liberar a las mujeres de la exclusividad en la responsabilidad sobre el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado en los hogares, y garantizar su participación en la toma de decisiones. En esta crisis actual, que tantos retos, tantas tristezas y tantas pérdidas nos ha traído, que nos interpela a todo nivel, es necesario acelerar las acciones para asegurar que cada vez más niñas, más adolescentes y más mujeres puedan acceder a las oportunidades de liderazgo. Sabemos que cuando las mujeres lideran, las comunidades son mejores, son más fuertes, son más equitativas y son más justas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Eugenia Mujica por las palabras de bienvenida. A continuación, comenzaremos con la presentación de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, doctora Silvia Loli Espinosa, quien nos hablará sobre el tema Erradicando brechas de género, una estrategia necesaria para avanzar en el desarrollo sostenible de los estados. Muchas gracias, doctora Silvia, por su participación. Perdón, doctora Silvia, hace falta... Sí. Había cerrado para que no se filtrara ningún otro sonido mientras alguien exponía. Disculpe. Muchas gracias. Pero bueno, vuelvo a saludar, señor defensor del pueblo, señora representante adjunta del UNFPA,
de la Comisión Interamericana de Mujeres, señor representante o señora del sector salud, y un saludo cordial a los casi 360 personas que se han dado cita el día de hoy para la reflexión que se ha propuesto en esta ocasión. Me han pedido hablar sobre esta relación que hay entre el desarrollo sostenible y la igualdad de género y todo lo que sucede en un contexto de COVID y los retos que ello supone. Creo que es bien importante repetir lo que se ha señalado en algún momento antes, que la desigualdad y la discriminación contra las mujeres es un problema estructural en el Perú. O sea, no es algo que podamos resolver con 2 o 3 medidas, porque forma parte integrante del modo como hemos construido la relación entre varones y mujeres a lo largo del conjunto de institucionalidades que tenemos en nuestro país, como en la familia, como en los centros de trabajo, como en las relaciones en el espacio público, las relaciones de poder, en el Ejecutivo, en el Parlamento, etc. Entonces, esa discriminación ha infiltrado toda nuestra vida social. Y por lo tanto, la tarea de avanzar hacia la igualdad no va a ser posible si no atacamos esto que es un factor estructural. Entonces, un primer aspecto que me parece clave resaltar es que en un contexto como el que se ha vivido el año pasado, claramente la discriminación desnuda sus impactos, ¿no es cierto? Evidencia aquello que a veces se trata de ocultar diciendo que ahora somos un poquito más iguales porque ya no son el 10% de mujeres, sino son el 30%, ¿no? Y esas reflexiones que hemos tenido durante tanto tiempo, donde decían que habían espacios para las mujeres, el espacio privado para la mujer, ¿no? Habían trabajos para las mujeres, ¿no? Habían tareas que las mujeres no podían hacer. Y que obviamente las tareas que las mujeres desarrollábamos eran importantes, pero que no suponían un costo económico para las familias, porque a las mujeres no les pagan por las jornadas que hacen en casa. Entonces, un conjunto de información que se tiene y que a lo largo de nuestra historia sustenta pues la afirmación de que somos una sociedad muy desigual, ¿no es cierto? Podemos haber avanzado en algunos aspectos puntuales, pero la estructura central de nuestra sociedad continúa produciendo y reproduciendo discriminación y desigualdad. Por eso, frente a cualquier circunstancia externa que suceda, rápidamente resalta la desigualdad. Imagínense un terremoto. Hubiera sucedido exactamente lo mismo que con el COVID, ¿no? La mayor parte de personas que distribuyen los alimentos, los voluntarios, varones, entregando alimentos a mujeres necesitadas. ¿Qué creen que va a pasar allí? Que van a percibir eso como un favor y la mujer va a tener una relación de dependencia, incluso para el consumo de los recursos básicos para la alimentación. En fin, ¿qué ha sucedido el año pasado? ¿De dónde hemos partido el año pasado? En primer lugar, el país había aprobado el año 2019 la Política Nacional para la Igualdad de Género. Aprobada, digo, porque el proceso de implementación es un proceso más complejo y necesita operadores técnicos, no políticos solamente, como muy bien lo ha señalado el defensor. Y ante la falencia de estos aspectos, entonces, la implementación de una política como esta se retrasa muchísimo. Y entonces, el año pasado se ha aprobado el plan estratégico para la implementación de la política. Entonces, se ha demorado un año, casi 2 años, en hacer el plan operativo. Y cuando yo he entrado a ocuparme del ministerio, que ha sido a mediados, el 19 de noviembre, el 18 de noviembre, no había un solo protocolo para operativizar la implementación de esta ambiciosa política nacional. Entonces, en realidad, podemos decir que la política sigue siendo todavía de papel, ¿no? Y que hay un conjunto de tareas pendientes desde todo
el Estado desde la sociedad. Bien. ¿Cuál es la discriminación? Produce brechas, diferencias, que se pueden ver en las estadísticas, ¿no? Y los impactos, los efectos que produce, generalmente están asociados a las dificultades que ya hemos levantado durante muchos años en la sociedad. Por ejemplo, la discriminación es una forma de violencia y la violencia es una expresión de la discriminación contra las mujeres. Son dos caras de la misma medalla. Por tanto, no vamos a lograr eliminar la violencia ni reducirla si seguimos con altos indicadores de discriminación. La tarea central de mediano plazo para reducir progresivamente la violencia es ir generando una sociedad de más iguales y retirando todos estos aspectos discriminatorios que inundan la vida social. Entonces, hay una relación estrecha. Por eso es que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que promueve la igualdad para la mujer y las niñas, señala como uno de sus lineamientos la reducción y la erradicación de la violencia contra las mujeres y la erradicación de la discriminación. En ese sentido, entonces es absolutamente prioritario ligar el trabajo que despliega el Ministerio con el cumplimiento de compromisos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que ya va a cumplir casi 40 años de vigencia en nuestro país el próximo año. Entonces, esta convención nos dice que la discriminación puede ser intencional o directa, y por lo tanto se establece un marco normativo claramente discriminatorio y se pone pues alguna distinción donde se dice, y en el caso de las mujeres será de esta manera, ¿cierto? Ese tipo de normas se han ido eliminando de nuestro marco normativo, pero faltan todavía algunas normas, que ahora las voy a reseñar un poco. Y lo otro es que la discriminación también es por resultado, es decir, más allá de la intención discriminatoria de las personas o de las normas, el resultado que se produce es un resultado discriminatorio. En ese sentido, hay que valorar también qué de lo que tenemos y hacemos a nivel normativo puede estar produciendo resultados discriminatorios. Les decía que todavía hay algunos saldos normativos que generan desigualdad y que todavía establecen situaciones desiguales, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil nos dejó de premio a las mujeres la posibilidad de decidir si usamos o no el apellido de casada. Un derecho que aparece como un privilegio porque solamente es para las mujeres. ¿Y cuál es el contenido esencial de ese derecho? O sea, ¿para qué nos sirve ese derecho en la vida cotidiana? O sea, ¿qué tengo yo para mí como derecho producto del uso del apellido de casada? Nada, porque para acreditar que soy casada, ¿no? Tengo mi partida de matrimonio. No tengo que ponerlo en mi nombre, ni para heredar, ni para nada. Entonces, la prueba plena no es que yo tenga el apellido de casada, sino es mi partida de matrimonio. Entonces, ¿y para qué entonces me sirve? ¿Para qué más me sirve? Para nada más les cuento. Entonces, en realidad, lo que sirve es para que se ponga de en el medio. El Código Civil en ningún momento señala que el apellido de casada supone eliminar el apellido de la madre, ¿no? O poner la preposición de, que es una preposición de propiedad, antes del apellido del cónyuge. No dice en ningún lado. Pero es una práctica que sabe Dios cuándo habrá comenzado. Porque ustedes miran la norma y dice, se añadirá el apellido del marido al suyo. Punto. No dice, y le pondrá usted de en el medio, ¿no? Para que sepan que es de tal persona. Entonces, ese de es como para decir, es mío de mí, ¿no? Tiene que ver con una señalización de propiedad y de la condición de objeto de la persona. Con esos pequeños detalles que van quedando allí en el Código Civil, todavía se mantienen
estos aspectos, digamos, que consideran a las mujeres como cosas. Tenemos también un rescoldo en el caso del derecho al trabajo. Se dice, antes, bueno, la mujer para salir a trabajar tenía que pedir autorización expresa o tácito del marido. Y lo lógico es que si yo quiero generar igualdad, elimino esa condición y se acabó. Igualo a las dos personas en su capacidad de tener y ejercer sus derechos con autonomía. Pero no, el Código Civil es al revés. Dice, de ahora en adelante, estamos hablando del año 84, ¿eh? Tanto el hombre como la mujer se van a tener que pedir permiso, expreso o tácito. ¿Qué hombre pide permiso? Ninguno, porque nunca en la historia se ha pedido. Pero entonces, ¿cuál es el efecto real de esa norma? Que es a las mujeres a quienes se controla que puedan solicitar dicha autorización. Entonces, ¿eso qué impacto tiene? Es un impacto discriminatorio por resultado. ¿Ok? Y así tenemos algunas pequeñas joyas todavía en nuestra legislación. Avancemos un poco más, ¿no? Avancemos hacia otros aspectos que todavía existen a nivel, no solo de las normas, sino a nivel de las prácticas de la aplicación del marco normativo. Uno de los impactos centrales de la discriminación estructural es la violencia. Aparece como un efecto de la discriminación, como una consecuencia de la discriminación. La violencia contra las mujeres es también, entonces, parte de los impactos de la discriminación. Ok. Pero reconocer que la violencia la afecta por el hecho de ser mujer tiene una historia muy corta en el país, ¿no? Noviembre del 2015. Y aún ahora, por ejemplo, en la Policía Nacional, las comisarías se llaman de familia. Y en el discurso de magistrados, de fiscales y todo, se habla la lucha contra la violencia familiar. La violencia familiar como concepto existía en la ley 2660, que se derogó en noviembre del 2015. Por consiguiente, ya no existe como concepto jurídico actualmente. No hay. Ahora es violencia contra la mujer y violencia contra otros integrantes del grupo familiar. No hay violencia familiar. ¿Por qué? Porque la violencia la afecta a las mujeres a lo largo de su vida, de todo su ciclo de vida, y de acuerdo a la ley, donde sea que ocurra. Puede ser espacio público, privado, en la relación con el Estado, etc. Entonces, incluso en el lenguaje, todavía estamos utilizando un léxico, desde los servidores públicos, todavía un léxico que ya dejó de ser, donde se ocultaba la violencia desproporcionada que se ejercía contra las mujeres bajo el manto de que había violencia familiar y que era un problema de incomprensión, de caracteres que no congeniaban, etc. Entonces, el discurso público todavía incluye aspectos que tienen que ser erradicados porque llevan detrás de sí un marco conceptual que ya no es el vigente. Tenemos la ley 26260 que luego ha promovido, digamos, con su implementación, un conjunto de cambios a nivel de nuestra sociedad, e inclusive la creación de programas especiales y de presupuestos especiales. El año pasado se otorgó un presupuesto bien importante para el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia, que no se pudo ejecutar plenamente, en gran parte por el COVID. No solo, pero en gran parte por el COVID. ¿No es cierto? Este Sistema Nacional Especializado recién está haciendo sus pininos ahora. ¿Qué sucedió? Sucedió que no estábamos preparados para un evento como el del COVID. Y por lo tanto, la idea de que un servicio es esencial cuando salva la vida y que solamente eso lo pueden hacer los médicos, que es una idea errónea, es la que se aplicó como criterio. Y entonces cuando sale la primera disposición que ordena la cuarentena total, no incluyen los servicios, ni siquiera los servicios de primer nivel de salud, ni los servicios contra la violencia. Todo el mundo cerró, ¿no?
Y ahí no solamente hemos podido ver que se han generado daños, porque la violencia genera daños, sino también se introdujeron un conjunto de riesgos para las personas y claramente muchísimas desventajas que luego se han visto. Nunca sabremos realmente cuántas mujeres tuvieron que dormir asustadas cada noche, adoloridas, que tuvieron que ceder a la violencia porque no podían hacer nada encerradas y solas. Entonces, el número de personas que denunciaron fue inferior a la de las otras épocas, en el caso de la data del ministerio. Pero no hay que engañarnos. Las mujeres no tenían a dónde ir a denunciar. Y claro, donde se dispara efectivamente, y recién en julio, porque abril, mayo, no, en julio recién sube en la proporción de llamadas de la línea 100. Eso supone que entre mediados de marzo y comienzos de julio, las mujeres no tenían casi a dónde ir. Cerradas las opciones. O sea, habíamos retrocedido por lo menos hasta antes del 92, donde no se permitía a veces que las mujeres pudieran denunciar al marido. Incluso el Código Penal, Procesal Penal, en esa época se llamaba procedimientos, prohibía que la mujer denunciara al marido. Entonces, el retroceso es de muchísimos años. No hemos querido que suceda lo mismo, por eso este año, cuando se empezaron a dar las normas de emergencia, lo primero que pedimos fue que se declararan esenciales los servicios para la protección y atención de la violencia, ¿no? Y otra medida adicional que hemos dado es que los servicios no tienen que esperar a que las víctimas lleguen. Que esa es la propuesta usual, ¿no? Yo me siento como funcionario, abro mi telón y espero que lleguen, ¿no? Yo digo, ay, no hay tanta denuncia, ¿no? Van más a la policía, van más acá y acá vienen menos, pero yo tengo mi tienda abierta, pero no desarrollo una estrategia preventiva significativa, ni tampoco de promoción del servicio que sea más accesible para las personas. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es colocar el servicio a disposición de las personas. El año pasado introdujeron también el servicio itinerante, ¿no? El servicio itinerante entendido como un servicio que esperaba la llamada de la policía, por ejemplo, y la policía de una comisaría de mujeres, por ejemplo, le llamaba y le decía a la personal del servicio, mira, hay una señora que necesita apoyo acá. Y entonces iba la persona a atenderla. Ahora nuestros servicios van a las casas. Se han fortalecido los servicios de atención urgente, que es un servicio diferente, porque considera el nivel de riesgo de la persona y acude como si fuera con una ambulancia a donde se requiere el servicio. También hemos aprobado recientemente, la semana pasada, ¿no?, toda una estrategia para prevenir la violencia. Una estrategia que no existía, increíble, ¿no? O sea, todo el mundo decía, yo estoy previniendo, yo estoy haciendo una campañita acá, una campañita ahí, 20.000 campañas. Nadie con un solo discurso ni con una sola orientación. Tenemos ahora una estrategia ya montada desde el Estado para tratar de intervenir. Pero ya pasó el COVID, ya no tenemos el año pasado, ya digamos así, va a ser conocido como un periodo nefasto para nuestra historia en materia de igualdad. Porque no solamente no se accedió a la violencia, hubieron muchísimas mujeres desaparecidas, ¿no? ¿Y dónde estaban? Han encontrado varias de ellas enterradas en su propia casa. Entonces, y las violaciones sexuales a niñas y adolescentes se dispararon, porque volvieron a colocar en la agenda pública el hecho de que la violencia sexual, la violación sexual, se produce en los entornos más cercanos a la víctima. Entonces, que dejemos ya ese discurso de decir que no anden sola por la calle a oscuras, ¿no? Como que alguien le va a saltar, que seguramente podrá suceder. Pero eso es la excepción con relación a la regla. La regla es que eso pasa en los espacios conocidos y en aquellos espacios donde las personas pueden estar más seguras. Y fatal la conclusión es de que para las mujeres y para las niñas no existe ningún espacio seguro en la sociedad. Ninguno. Ni la casa, ni la iglesia, donde también hay violaciones, tocamientos, etcétera, ni la calle, donde te acosan sexualmente, ni en el trabajo, donde te hostilizan,
¿no es cierto? Ni en la política, porque también hay acoso político, ¿no es cierto? Entonces, no hay entornos seguros para garantizar el libre desarrollo de la personalidad. Lo otro que es también importante señalar es que en nuestro país no tiene un sistema de cuidado. Ha recargado sobre los hombros de las mujeres y a nivel más bien individual las tareas de cuidado en general. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que las mujeres retornan a la casa, digo, porque se levantan temprano a cocinar, si tienen trabajo remoto, tienen que hacer trabajo remoto, tienen que ser las profesoras de los niños, ¿no? Y si no hay ingresos, tienen que ver cómo hacen para conseguir esos ingresos. Y también desnudó el hecho de que las mujeres tenemos empleo e ingreso precario. Nuestra capacidad de acceder a recursos económicos es muy precaria. Entonces, ¿dónde están las mujeres? Están en el mercado informal. ¿Y qué es lo último que acabamos de abrir? La posibilidad de que la gente, aunque sea, venda en la calle algo. Entonces, ¿qué ingresos podría tener la mujer? Entonces, su nivel de dependencia económica se agudiza, ¿no es cierto? Se agudiza. Depende de cuánto le puede dar a alguien y de cuánto puede extender la mano. Y entonces las mujeres las tenemos así, con la mano abierta para que el Estado me dé mi bono, para que el marido me dé la pensión, para que por fin me cumplan tal cosa, ¿no? Y eso es lo menos digno que puede haber en nuestro país para cualquier persona. Entonces, a nivel del mercado de trabajo se ha perdido mucho y ahora yo veo, por ejemplo, que en los sitios donde normalmente han estado las mujeres, es donde menos todavía se está reactivando la economía. Por ejemplo, en los casinos, el 90% de las personas que trabajan en los casinos son mujeres, pero son espacios cerrados, con aire acondicionado, y el riesgo de transmisión del virus es muy alto. En las peluquerías, que tampoco, ¿no? Hasta ahorita recién están entrando, muchísimas mujeres, ¿no? Y en el mercado informal, como les había señalado, las trabajadoras del hogar, porque se abrieron las posibilidades de cumplir labores de cuidado de personas adultas mayores, etcétera, pero las tareas domésticas en general no han estado incluidas. Entonces, muchas trabajadoras del hogar decían, pero yo no puedo trabajar, pero tampoco estoy en el bono porque consideran que yo sí trabajo y que seguramente estoy cobrando algo. Y no me han puesto en el bono. Ayúdenme, ¿no es cierto? Trasládenme recursos porque no puedo hacerlo. Entonces, los impactos económicos han sido enormes. Y las mujeres que con las justas han estado haciendo pequeños emprendimientos, ¿no? Aquellos que requieren una rotación permanente de capital y de movimiento, porque es corto de dinero, no han podido realizarlo. O las mujeres en las artesanías, en el sector turismo, en fin. Pero los impactos han sido devastadores para el avance de las mujeres. Y claro, se señala que hemos retrocedido muchos años, ¿no? Y claro, en materia de salud reproductiva, se incrementó la muerte materna. ¿Pero por qué se incrementa la muerte materna? ¿Es solo porque no había acceso al servicio? ¿Por qué más? Por lo menos en nosotros que hemos estado revisando durante mucho tiempo, las razones de la muerte materna están asociadas a que las mujeres enfrentan los embarazos con anemia combinada con obesidad. Estos dos factores introducen un altísimo riesgo de hemorragia, de muerte por hemorragia. ¿Y qué pasa cuando los recursos para la alimentación son escasos? Las mujeres priorizan a todos los demás. ¿Y ellas cómo se llenan? Con papa, más fideos, más arroz, harina, harina, harina. No hay proteína. Y eso también ha supuesto muertes de mujeres por COVID. En el caso de Huánuco, no sé si sabían ustedes, pero en Huánuco el 52% de las personas muertas por COVID son mujeres. Está en contra de toda la corriente que hay a nivel nacional. ¿Por qué? Pobreza, un número alto, una tasa de fecundidad bastante alta, anemia, obesidad. Y claro, las personas con anemia tienen más riesgo de morir por COVID porque el oxígeno se traslada a través de los glóbulos rojos. Entonces, si tienes anemia, tu capacidad de oxigenarte es menor. Tienen que ponerte hierro y otras cosas para poderte ayudar a mejorar tu capacidad de oxigenación.
¿Y eso con qué tenía que ver? Con el rol que yo juego de cuidado. Primero los demás y después yo, porque a mí me consideran heroína si soy sacrificada. Me tengo que sacrificar por los demás. Entonces, un conjunto de estereotipos, de roles asignados a las mujeres, han generado, que son discriminatorios a lo largo de su historia, han generado daños seguramente irreparables en la vida de miles de mujeres. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el futuro? ¿Cuáles son los retos? Acabamos de aprobar, por ejemplo, un programa de empleo temporal con el Ministerio de Trabajo. El 85% de personas que trabajan en empleo temporal son mujeres. Y va a estar a nivel de varios distritos, a nivel nacional. Se va a trasladar a pequeñas obras y todo. Eso mejora la autoestima. Y el sueldo, 35 soles más seguro contra accidentes. Más o menos lo que estaban ganando las mujeres o las personas en la agroexportación. Entonces, es mucho mejor que tener un bono, tener un empleo. Entonces, el Estado está invirtiendo ahorita 200 millones adicionales a su presupuesto del programa de empleo temporal, porque allí van a estar las mujeres. ¿No es cierto? Y en todo este plan, digamos, de mejora económica para las MIPES, sabemos que el 60% o 65% de las MIPES son lideradas por mujeres. Entonces, se requieren medidas de acción afirmativa que sabemos van a llegar directamente a ellas, ¿no? Y oh maravilla, nosotros el sábado se comienza el programa de vacunación para personas adultas mayores. Las mujeres en nuestro país tienen una esperanza de vida mayor que la de los hombres en casi 3 años y medio. Y conforme más avanzan en la vida, hay más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, habemos como 4 millones más o menos de personas adultas mayores, pero somos como 600.000 mujeres más que hombres. Eso supone que este proceso de vacunación para personas adultas mayores va a impactar evitando la muerte de miles de mujeres también, de miles de mujeres. Entonces, los impactos tienen que ver con algunas cosas en salud. Sé que hay una persona que va a poner salud, no quiero dedicarle más tiempo yo, seguramente ella podrá señalar, digamos, las dificultades que ha habido en materia de salud, que como muy bien se ha señalado, pues han sido también descarnadas, ¿no es cierto? Pero hay algo que yo sí quiero señalar, y es que así como se han evidenciado las falencias del Estado, también se ha evidenciado el tipo de sociedad que somos y el modo como la gente se comporta y las enormes dificultades que hay para que la gente traslade la información que puede ser sensible en materia de cuidado de su vida, ¿no? Que la traslade a acciones de protección. Que la gente entienda que puede protegerse. O sea, uno les ha enseñado todos los días y a cada rato, pónganse la mascarilla, tápense la nariz, la boca, la barbilla, ajusten bien. Nada, señor. En el cuello, debajo de la nariz, debajo de la boca, sí, la barbilla afuera, todo flojo, como sea. Miles de mensajes no escuchados. ¿Se imaginan ustedes que si no podemos lograr que la gente ponga bien la mascarilla, por lo menos, cómo vamos a lograr erradicar la violencia? Bueno, en nuestro país, la ENARES, del 2018, que salió publicada el 2019, nos dice que se ha incrementado la tolerancia y la violencia hacia la mujer. Subió. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen, en lugar de reducirse la tolerancia y la violencia, subió. Primero el 2013, 52%, 54% el 2015, y el 2019, 58.7% de tolerancia de la violencia. De personas que consideran que está bien que en diferentes circunstancias de la vida las mujeres reciban algún nivel de violencia. Nuestra sociedad sigue creyendo que la violencia instruye, educa, forma a las personas. Por eso cuando se le dice, pónganse la mascarilla, ustedes autónomamente protéjanse, ellos dicen, no, que salga la policía, que salga el ejército, que salga la mamá, la abuelita, todo el mundo para que la persiga a la persona, para que cumpla lo que tiene que hacer. Entonces también somos una sociedad que difícilmente aprende a cuidarse y a autocuidarse.
Y por lo tanto, la carga y responsabilidad de cuidado es mucho mayor, porque está sobre las espaldas de las mujeres. Una tarea pendiente nuestra y que estamos tratando de sacar nosotros algún mecanismo prontamente, es la instalación de este famoso sistema de cuidados, donde cada instancia de la sociedad cumpla un rol de cuidado. ¿Qué hacen las municipalidades? ¿Qué hacen los programas sociales? ¿No? ¿Dónde están las otro tipo de organizaciones? No puede ser que todo, la distribución, por ejemplo, de tareas en el hogar, no puede ser que todo quede bajo los hombros de las mujeres, porque sin eso las mujeres no podrán tener oportunidades. Podemos tener una ley que dice que vamos a ganar lo mismo. Sí, pues, pero para ganar lo mismo, primero tengo que tener tiempo para dedicarle a la tarea laboral. Segundo, tengo que tener la posibilidad de haber estudiado y formado e incluso de actualizarme. Ustedes van a las maestrías, en las mujeres que van a estudiar, muy pocas tienen hijos, muy pocas. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a cumplir tareas de cuidado. Entonces, si es que trabajan y tienen que estudiar la maestría, entonces, ¿qué sucede? Postergan la maternidad. Porque si no, no hay forma de que las mujeres puedan acceder a mejores niveles de formación. Entonces, los retos en nuestro país son retos importantes y todos son estructurales. Tenemos que generar igualdad en el acceso y la permanencia al empleo, a los recursos económicos, incluidos los títulos de propiedad de la tierra, por ejemplo. ¿No? En el campo, hasta ahora las mujeres no acceden a los títulos de propiedad y por lo tanto no pueden hipotecar, no pueden pedir, no pueden vender, no pueden hacer una serie de cosas que podrían hacer si tuvieran ese mecanismo, que todavía es una tarea pendiente en el Estado. Estamos avanzando, se está creando una dirección en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, una dirección especial para el avance de las mujeres rurales, por ejemplo, ¿no? A nivel agrario. Entonces, el Estado puede generar mecanismos de distinto tipo, pero su rol no puede ser de propaganda política, como decía el defensor del pueblo. Y yo por eso les he dicho, yo no voy a estar sacándome fotos con las víctimas. Lo que tengo que hacer es invertir mi tiempo en que mejoren los servicios, el tiempo de atención, la calidad de trabajo, ¿no? La formación del personal para la calidad de cumplimiento de sus labores y que los tiempos sean cortos, que sean céleres, ¿no? Perdón, doctora Silvia, ya terminamos. estamos un poquito... Sí, por favor, gracias. Estoy cerrando, justo estoy cerrando con eso. Entonces, el rol que corresponde al Ejecutivo, en este caso, es la aplicación de la política. Tenemos una buena política. Y creo que los retos son cada vez mayores. Lo que vamos a dejar nosotros es una hoja de ruta. Estamos trabajando en eso. Y esperamos que las siguientes gestiones puedan seguir algunas de las pautas que hemos podido establecer, porque hemos encontrado muchos vacíos, en fin, no tiene sentido hacer un balance ahora de eso, pero sí señalar que la tarea del cambio para esta sociedad es una tarea enorme y creo que además requiere el compromiso de todas las personas. Esperemos tener mejores oportunidades de desarrollo y que realmente en este país por fin podamos ver, no mañana ni el próximo año, pero que podamos ver avances y recuperación de procesos de mayor igualdad para las mujeres. Gracias. Muchas gracias a la doctora Silvia Lolli por su participación y su valiosa opinión. Aprovechamos la oportunidad para agradecer la presencia del doctor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, quien lamentablemente por motivos de agenda tiene que retirarse de este webinar. Muchas gracias, doctor Walter Gutiérrez. Muchas gracias, doctora Silvia Lolli. A continuación, continuamos con el presente webinar presentando a la doctora Mayra Jiménez, quien es ministra de la Mujer de República de Panamá y asimismo es presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM. Ella nos hablará del tema la experiencia de la región en el avance de los derechos de las mujeres. Bienvenida, doctora Mayra Jiménez, y le damos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Solo aclararle que soy ministra de la Mujer de la República Dominicana. Perdón, mil disculpas. No, no se preocupen, todo muy bien. Ya quisiera ser ministra de Panamá también, es una mujer
muy reconocida y querida en esta región. Bueno, agradecer el espacio que nos ofrecen a la Comisión Interamericana de Mujeres para compartir con ustedes en este encuentro. Un saludo muy especial a la ministra de la Mujer, la señora Silvia Loli, igualmente a la ministra de Salud, señora Pilar Macetti, así como también al representante del UNPAD que está presente en este taller. Me alegra mucho compartir con ustedes los 93 años de compromisos que ha tenido la CIN en la región en la promoción de los derechos de las mujeres. Ustedes conocen que la CIN ha desarrollado una gestión histórica para promover en la región la eliminación de la desigualdad, la discriminación y la violencia de género. Hoy se hace más necesario que nunca resaltar las dimensiones de género bajo el contexto de esta pandemia que nos azota. Igualmente también es necesario visibilizar el liderazgo que como región hemos tenido en estos más de 40 años de avance paulatino en el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres. La experiencia de Latinoamérica y el Caribe, sus avances y desafíos y la lucha por la igualdad de género son la simiente para impulsar que se reconozca e integre a las mujeres en los procesos de reactivación económica post-COVID. Estos mecanismos jurídicos e institucionales, al igual que la CIN, son los que han liderado en la región la promoción de la agenda de género en el marco de los objetivos de desarrollo sostenibles. Las distintas convenciones, protocolos, cumbres, declaraciones, conferencias y resoluciones han abierto también un importante espacio para el intercambio regional y ha permitido que podamos ir examinando y evaluando lo que va aconteciendo en la región. De igual manera, hemos generado invaluables aportes a los estados en los temas claves, impulsando los compromisos que a nivel gubernamental hemos asumido en los países. Un claro ejemplo de estos avances en la región que hemos trabajado son el Consenso de Santiago en el año 1997, el Consenso de Lima en el año 2000, el de México en el año 2004, así como también el que se produjo en Quito, Ecuador, en el 2007, en el de Brasilia en el 2010 y el Consenso de Santo Domingo en el 2013. Todos expresan la clara voluntad política y el compromiso de los estados para dar pasos decididos hacia la igualdad de género. No dejar de anotar que, como bien exponía la ministra que me antecedió, a pesar de todos estos consensos, también persisten grandes desafíos y brechas en la región que debemos trabajar para superar. Los consensos señalados, entonces, también han permitido reafirmar la importancia de la institucionalidad de género en los estados y la imperiosa necesidad de otorgar un financiamiento específico a los mecanismos nacionales. Muchas veces hemos tenido en nuestros países excelentes planes, pero no hemos contado con los presupuestos que nos han permitido la implementación de los mismos. Por eso se hace necesario
que sigamos promoviendo presupuestos inclusivos para las políticas de igualdad a través de los presupuestos nacionales. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belén do Pará, de 1994, constituye un avance muy concreto y representa el primer tratado a nivel global en establecer el derecho de las mujeres a vivir en un mundo libre de violencia en los ámbitos público y privado como derecho humano. Aprovecho este espacio también para compartirle que en el marco de ese compromiso de esta importante conferencia, de la cual también la República Dominicana es signataria, el nuevo gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, estamos acabando de aprobar en el país un plan integral para una vida libre de violencia para las mujeres, adolescentes y niñas, que incluye también una iniciativa legislativa para la prevención, la atención, la reparación y la sanción a la violencia, así como también una asistencia económica a las mujeres que son víctimas de violencia y que están en condiciones de vulnerabilidad social y económica. Es decir, en la República Dominicana, en esta gestión de gobierno, estamos trabajando para dar una respuesta integral que permita avanzar hacia la erradicación de este flagelo. Dicho esto, continúo compartiéndole también que esta convención de Belén do Pará ha permitido generar informes y evaluaciones y otros documentos que han sido clave para reconocer la incidencia, las causas, los costos y las consecuencias de la violencia contra las mujeres en la región. En la actualidad, algunos estados incluso nos abocamos a una segunda ola de reforma para adoptar leyes más integrales y que respondan a los desafíos que tenemos frente a la violencia que enfrentan nuestras mujeres, adolescentes y niñas. Se requiere entonces resaltar además el avance en la formulación y la aprobación de leyes y normativas que tipifican el feminicidio. El cumplimiento de los compromisos suscritos en la plataforma de Beijing también exhibe avances significativos en la región, tales como el aumento, aunque todavía insuficiente, de la participación de las mujeres en los espacios de tomas de decisiones en todos los niveles. En la República Dominicana, así como en el resto de los países de Latinoamérica, se han introducido importantes cambios en las normativas para promover la participación política de las mujeres, pero todavía en este tema seguimos teniendo enormes desafíos. De hecho, acabamos de hacer un estudio en el Ministerio de la Mujer y hemos identificado unas 26 leyes que requieren ser actualizadas para cumplir con los compromisos que tiene el país en materia de inclusión y de igualdad. Igualmente, le compartimos también que se destaca la incorporación del enfoque de género en la arquitectura institucional de los estados y en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en la región. Y hay que apuntar que no podemos pensar ni imaginar que podrá haber desarrollo sostenible si no aplicamos en la región políticas públicas que pongan en el centro de todo lo que hacemos a las mujeres.
En el caso de la República Dominicana, al igual que en muchos países de la región, ustedes saben que todo el tema de pobreza tiene rostro femenino. Y para cambiar entonces ese rostro femenino a la pobreza y avanzar hacia el desarrollo humano y sostenible en la región, se requiere de políticas afirmativas por una parte y por otra parte de que en todo lo que vamos a hacer para la recuperación económica pongamos en el centro a las mujeres. Hoy ustedes saben que estamos siendo pero muy golpeada por los efectos de la COVID-19 y por ello también es tan importante que como región y desde la CIN impulsemos iniciativas que nos permitan también conocer las experiencias que se están desarrollando en cada uno de los países y en el ámbito local asegurarnos de que en toda, y quisiera repetirlo, la política de recuperación estemos participando activamente para asegurarnos de que haya una mirada diferenciada y que se tomen medidas que contribuyan a que las brechas que se han ampliado producto de esta pandemia podamos avanzar para cerrarla. Y este realmente será un gran desafío en esta región. Igualmente, desde la Comisión Interamericana de Mujeres nos hemos propuesto la mesa de colocar los pactos, los acuerdos y los compromisos de género en el centro del diálogo regional que desarrollemos en cada uno de los países, por una parte, y también en los mecanismos regionales en los que participamos. Se hace necesario visibilizar el hecho de que no existe una política neutra y que toda política pública o ley tiene impactos diferenciados y que persiste por lo que le comentaba hace un momento, la profundización de la pobreza. La pandemia amenaza con ampliar, de hecho ya lo ha hecho, con la pandemia se han ampliado las desigualdades estructurales y también la cultura del privilegio en la región. Por tanto, se requiere de que los mecanismos multilaterales que existen nos permitan desde ello trabajar para dar voz a las mujeres de la región, a todas las mujeres, particularmente aquellas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Sabemos que la región sigue enfrentando grandes retos en el logro de la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Sin embargo, no podemos desmayar en este propósito que nos convoca a todos. Los estados de nuestra región tienen que seguir promoviendo que se reconozca lo crucial de tener en cuenta las funciones, contribuciones y restricciones económicas específicas de las mujeres. Y también aprovechar esta oportunidad para situar a las mujeres en el centro de las inversiones en aras de una recuperación que realmente pueda ser sostenible y que tenga perspectiva de género. La Comisión Interamericana de Mujeres ha jugado un rol muy importante en el acompañamiento a los estados para ir identificando los impactos diferenciados, evaluando nuestras experiencias y respondiendo a los nuevos desafíos, a los enormes desafíos que tenemos. Por lo que se hace necesario seguir fortaleciendo y todos los mecanismos vigentes para el logro de la igualdad de género y el desarrollo
sostenible en el contexto de la COVID-19. Muchas gracias. Perdón. Nuevamente, muchas gracias a la doctora Mayra Jiménez, ministra de la Mujer de República Dominicana y presidente de la Comisión Interamericana de Mujeres CIN. A continuación, le damos la palabra a la representante del Ministerio de Salud, la doctora Maritza Ortiz Arica, quien nos hablará sobre los derechos de las mujeres en contexto de pandemia, una mirada desde la salud pública. La doctora Maritza Ortiz Arica es ejecutiva de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. A continuación, bienvenida, doctora Maritza Ortiz. Muy buenas noches con todas y con todos. Y aquí me detengo porque siempre hacemos este saludo y a veces algunas y algunos lo hacemos de una manera mecánica aprendida. Y sin embargo, en el momento de ejecutar acciones que representen y que tengan enfoque de género, no los hacemos. Y en esto voy a hablar desde la perspectiva de una servidora de salud y de mujer, porque es importante tocar en el sistema de salud dos aspectos fundamentales. Y uno de ellos es la perspectiva desde la mujer servidora de salud en todos los espacios en el que nos encontramos, y la otra es de la mujer que necesita la atención de salud de la ciudadana, de la paciente y de la mujer que requiere y busca en el sistema de salud, o a veces no lo busca, o a veces el sistema de salud simplemente le es ajeno. Y entonces me voy a dedicar o voy a hablar sobre el aspecto de la salud pública porque es importante. La salud pública tiene una connotación muy importante porque abarca todos los determinantes sociales que pueden afectar la salud de las personas. Y es fundamental que el sistema de salud incluya el ser mujer en un país como el nuestro y en realidad en el mundo, pero sobre todo en una región en la que nos encontramos, como una determinante social que afecta la salud de las mujeres. Afecta la salud de las mujeres en todas las etapas de vida y eso también es importante tenerlo en cuenta. Tenemos un sistema de salud que se encarga de ver a las enfermedades, ¿no? Tenemos una estrategia de tuberculosis, una estrategia de VIH, pero no tenemos una estrategia que vea al ser humano en su integralidad. Bueno, la tenemos, pero me refiero en el sistema en general. Es importante, es fundamental que el sistema de salud tenga esa mirada. Y desde el aspecto de las servidoras de salud, ¿por qué recalco esto? Porque somos las servidoras de salud las que atendemos a las personas y las que también generamos políticas públicas. Y si no tenemos un enfoque de género, no vamos a tener esa mirada de atención hacia las mujeres, hacia las ciudadanas, hacia las pacientes, para que sean vistas dentro de todas esas situaciones que lesionan o que la ponen en un riesgo de vulnerabilidad mayor que la de cualquier hombre. No solo basta con que las mujeres nos encontremos en los espacios de salud. Tenemos que recordar que la mayor cantidad de servidoras de salud son mujeres, pero ¿dónde están ubicadas las mujeres? Y segundo, no solo basta con ser mujeres, también tenemos que tener una mirada de enfoque de género, porque nuestro sistema educativo, en el caso de las servidoras de salud, es muy jerárquico y a veces esa situación nos lleva de pronto a cometer los mismos errores que cometen los hombres y a tener esas miradas jerárquicas que generan una mirada diferente y no una mirada horizontal, que de pronto esa pirámide jerárquica en la que nos encontramos hace que veamos a las pacientes por debajo de toda esa pirámide de importancia que a veces creamos. Y en esa pirámide la mujer siempre va a estar por debajo. La mayor cantidad de servidoras de salud son mujeres, pero ¿en qué posiciones se encuentran? Tenemos, por ejemplo, ahorita nuestras mujeres de primera línea, que son las enfermeras, que están haciendo la labor de vacunación. Y me refiero a ellas en femenino, porque a pesar de que existen hombres también enfermeros, es una carrera feminizada e históricamente de mujeres.
Y es una carrera importantísima. Y como decía muy bien la ministra Silvia Lolli, las mujeres muchas veces tienen que relegar su maternidad o inclusive poner en sacrificio la atención de sus hijos. ¿Cuántas enfermeras y mujeres médicas, técnicas de enfermería, mujeres obstetras, dejan a sus hijos o han dejado a sus hijos en esta atención de primera línea en toda esta época de la pandemia? Muchas mujeres se les ha recargado el trabajo por el trabajo remoto, pero estas mujeres, y me incluyo, hemos dejado a nuestros hijos en casa teniendo las clases virtuales solos, teniendo las clases virtuales acompañados de otras personas o acompañados de quienes, de otras mujeres, de nuestras madres, que también son mujeres, mujeres adultas mayores con todos los riesgos que eso significa, sobre todo en una pandemia. Y esas mujeres han tenido que seguir saliendo y exponiendo sus vidas para atenderlas. ¿Cuántas mujeres uciólogas de emergencias? Las mujeres que se encuentran en el prehospitalario, en las ambulancias, atendiendo las ambulancias SAMU, por ejemplo, son mujeres en las calles con todas las violencias expuestas, las violencias sexuales, las violencias de agresiones físicas, de verbales, las violencias también a veces simples en el que no consideran que la opinión médica, la opinión de una mujer pueda tener el mismo valor que la opinión de un hombre, en el caso de un diagnóstico, de una toma de decisiones, en una toma de decisiones de emergencia, por ejemplo. Si una mujer decide el diagnóstico que el paciente tiene que entrar a UCI, tiene que ser ventilado, esta decisión muchas veces tiene que ser refrendada por la de un hombre. Así este hombre tenga una posición jerárquica inferior, una profesión de menor conocimiento. Entonces, las mujeres en este ámbito se encuentran en una situación de mucha desventaja. El techo de cristal para nosotras es muy complejo de alcanzar. No es fácil tener una mujer con una especialidad alta, y no por falta de conocimientos, sino porque, como muy bien decía la ministra de la Mujer, ¿cuántas mujeres tienen la posibilidad de estudiar una segunda especialidad y a la vez ser madre? ¿Cuántas mujeres pueden tener la posibilidad de tener cargos, de aceptar cargos de mayor responsabilidad y con ello dejar a los hijos en casa sin tener una persona que pueda apoyar? Porque a pesar, muchas mujeres, de haber logrado la ventaja de la educación superior, de la educación en muchas especialidades, no perdemos esa carga de la casa, y después de ser jefas, directoras de hospital, jefas de emergencia, de tener un cargo importante, llegamos a nuestras casas a lavar platos, a revisar tareas, a planchar, a indicar, a ordenar. Ese es muy importante, ese aspecto es muy importante de ver, porque en este momento de pandemia también se ha descuidado ese espacio fundamental, que no basta con romantizar a la mujer como una mujer que es capaz de hacerlo todo, sino también que es importante que tengamos un sistema de cuidado que le permita a la mujer alcanzar las mismas oportunidades que los hombres, y que los hombres tengan también esa carga y responsabilidad, que las mujeres dejemos de ser vistas como de repente incapaces. ¿Cuántas mujeres administrativas, por ejemplo, en el cargo que me desempeño, tienen que pasar sus documentos o sus decisiones por las revisiones de un hombre? ¿Cuántos documentos nuestros, cuántas propuestas de políticas públicas nuestras tienen que pasar por la revisión de un hombre para que este documento pueda tener valor, pueda tener significancia o pueda ser validado? Y es una situación que a veces sin mala intención, pero que es necesario decirla y es necesario hacerla. ¿Por qué? Porque todas esas políticas públicas que se generan desde el espacio del MINSA como ente rector, desde cada establecimiento de salud en el momento de ejecutar la atención ya prestacional, generan un impacto también en la mujer paciente, en la mujer ciudadana, en la mujer que busca atención o que no la busca y que huye de ella. ¿Por qué? Porque el espacio del sistema de salud a veces es un espacio violento para las mujeres, es un espacio que asusta a las mujeres, y es un espacio que, lejos de ser un momento en el que uno tiene una lesión, tiene un dolor, acudir hacia los brazos de un establecimiento de salud que te va a recibir y resolver el dolor, por el contrario, huye de ese espacio, no se acerca al espacio de salud. Somos un espacio hostil
para la atención de las mujeres, porque no tenemos justamente ese enfoque desde nosotras y hacia nosotras, y como consecuencia nuestro servicio prestacional de la salud también es difícil. En este contexto de pandemia, no solamente hemos visto todas estas situaciones que no vienen solo desde ahora, sino desde muchos años, desde cómo se ha estructurado la salud, pero sobre todo ha sido de mayor afectación para las mujeres. Por ejemplo, desde el aspecto prestacional de salud. ¿Cuántas mujeres tienen un seguro de salud por ser derechohabientes, pero no por ser ellas mismas, sino por el cónyuge? Y muchas veces esta situación del aseguramiento de salud genera una dependencia con a veces la pareja agresora. Muchas mujeres no denuncian a sus agresores porque ese agresor es el que le permite tener un seguro de salud para sus enfermedades y para la de sus hijos. Ese sistema de codependencia y de dificultades que hace que la mujer tenga acceso a salud a través de una persona que muchas veces es el generador de sus propias enfermedades, por ejemplo, es una situación muy compleja. La atención de salud en sí misma, ¿no? ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, en este momento sabemos muy bien que la mujer es la cuidadora por excelencia? La mujer en esta época ha tenido que, además de ser la maestra, la que atiende, la que afecta su salud mental, es la que ha atendido a todos los pacientes COVID, no solamente de su familia, sino de su comunidad, atendiendo a las vecinas, a los vecinos y a las personas en todas sus comunidades. Las ollas comunes que se han realizado en estas épocas de pandemia y de carencia son lideradas por mujeres. Y esto ha afectado gravemente su salud, porque la mujer tiene que mantenerse fuerte. La mujer es la última que recurre al establecimiento de salud. La mujer es la que llama por la atención de salud de sus familiares, de sus niños, de sus adultos mayores, además de la carga que tiene de atender también a las personas que ya tenían enfermedades previas, enfermedades degenerativas, enfermedades que postraban adultos mayores y niños. Es importante hacer todo ello, hacer este ejercicio de mirarnos como Ministerio de Salud, no solamente para ver lo malo, pero sí es importante decirlos y también decirle a las personas que a pesar de las carencias que podemos tener como sistema de salud, lo estamos mirando. Lo estamos mirando y es razón que muchas de nosotras estamos dentro de espacios generando políticas públicas desde el enfoque de género, desde esa mirada que nos dice que no es que tenemos que tener diferencias, tiene que haber equidades, pero sí tenemos que, nuestros problemas como mujer tienen que ser vistos de una manera diferente. Si es que no consideramos los problemas de la violencia de género como factores determinantes que dañan la salud de las mujeres, no vamos a poder erradicar, no vamos a poder prevenirla, ni siquiera tratarla. Nuestros servicios de salud registran, no es lo mismo registrar fractura de mano, fractura de pierna, no es lo mismo detectar corte en alguna parte del cuerpo cuando no estamos poniendo qué fue lo que originó. No estamos poniendo que fue la agresión por la pareja, no estamos poniendo que fue una agresión desde la violencia de género. ¿Y para qué nos sirven los registros? Los registros en las historias clínicas con las codificaciones que ya existen nos sirve para determinar, hacer estadísticas y generar políticas de salud, porque la violencia de género es un factor que daña la salud. Por lo tanto, nos pertenece el problema y tenemos que trabajar en resolverlos. Muchas veces se escucha desde el sistema de salud que la violencia de familia, como la llamamos equivocadamente, es un problema que no nos compete, que nosotros tenemos que curar las heridas, tenemos que solucionar la fractura, tenemos que arreglar la hemorragia, pero no tenemos que ver más allá. Y es como si solamente estuviésemos limpiando la herida, la cosemos, la arreglamos y le volvemos a esa paciente al mismo espacio para que esa herida se vuelva a abrir. Y se abre tantas veces que luego la estamos recibiendo como un cadáver. Luego la estamos recibiendo con lesiones que ya no podemos o simplemente no las recibimos y no nos enteramos que esa mujer no va a volver más. Tenemos que mirar
y tenemos que registrar. Muchas veces no podremos cambiar muchas cosas, pero como muy bien me dijeron mis antecesoras, si no miramos estos problemas y no nos unimos de manera intersectorial con los otros ministerios, con los otros actores, no vamos a poder lograr. El ministerio tiene que hacer su parte y lo está haciendo. Lo está haciendo, lo estamos mirando, de repente no de la manera tan importante como se merecía, pero personalmente yo creo que es un gran avance que, por ejemplo, desde el Ministerio, mujeres podamos tener estos enfoques en las políticas públicas, podamos mirar dentro de cada estrategia un aspecto importante de la mujer, podamos hablar de salud y violencia de género como determinante social que origina problemas en la salud pública. Es un gran avance, pero no vamos a poder hacerlo solas. Tenemos que hacerlo en compañía de los otros ministerios. Tenemos que hacerlo en compañía de las otras instituciones. Tenemos que hacerlo con un compromiso de todo el sistema de salud para que podamos entender que el problema de la violencia de género no es un problema de la policía, no es un problema del Ministerio de la Mujer, no es un problema del Ministerio de Educación, es un problema nuestro. Tan igual como lo es la COVID, tan igual como lo es la tuberculosis, la violencia de género genera lesiones importantes que hacen que la mujer no tenga una salud adecuada. Podemos hablar de la invalidez, por ejemplo, en las mujeres adultas mayores. ¿Cuántas mujeres adultas mayores tienen lesiones por el trabajo doméstico de muchos años y no tienen un seguro previsional que les permita tener una atención o que les permita un ingreso cuando ya no pueden trabajar? Mujeres que por años lavan la ropa a mano y que luego tienen lesiones en las manos, que no existe en el sistema de salud una forma previsional que pueda cubrir esa necesidad para que esa mujer pueda tener un derecho a esa discapacidad que luego tiene y a tener una vejez digna para que pueda ser atendida, porque no registramos muchas veces que esas lesiones de columna, esas lesiones de las manos, esas lesiones de enfermedades respiratorias y de una serie de enfermedades que podrían ser muy bien registradas como enfermedades ocupacionales, porque el trabajo doméstico es un trabajo no remunerado, pero lo es. Y las lesiones producidas por los años de trabajo doméstico en la casa a las mujeres adultas mayores, muchas de las cuales no tienen seguro de salud, muchas de las cuales no tienen una pensión con la cual puedan sobrevivir y tienen que seguir trabajando y tienen que seguir cuidando a los hijos de las hijas que tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos. Y es un círculo vicioso que afecta la salud de las mujeres y que tenemos nosotros que verla. La salud, no podemos hablar solamente de salud, enfermedad o salud o la enfermedad producida por un virus, por una bacteria, por una lesión. La salud es integral. Ya sabemos que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que también de enfermedad física. La salud es física, mental, social. Si no tenemos todos esos componentes que determinan el bienestar, que es el objetivo fundamental de todos nosotros, las instituciones, de todas las instituciones del Estado, entonces no estamos logrando nuestros objetivos. Y la violencia de género es un determinante importante que afecta negativamente la salud de las mujeres, tanto las ciudadanas, tanto las pacientes, como en las servidoras de salud, que nos encontramos en los espacios divididos justamente también por esta falta de enfoque de género, entre gremios médicos, gremios de enfermeras, gremios de obstetras, queriendo siempre sobreponernos unos sobre otros. Y con esa situación feminizada de muchas de las carreras, nuestra carrera médica históricamente hecha para hombres y las carreras de enfermería y obstetricia hechas para mujeres, generan una serie de conflictos y de pronto nos encontramos en conflicto entre nosotros y nos olvidamos que la parte fundamental es la paciente, la persona que necesita de nuestra atención. Es necesario, es fundamental aprovechar estas fechas que no son fechas de celebración. El 8 de marzo, este mes no es una fecha que debemos regalarle rosas a las trabajadoras de los espacios, ese día nos regalan chocolates. Es una fecha para hacer eventos como estos y para visibilizar
que es importante tener esa mirada de erradicar esta violencia, erradicar estas inequidades. Las inequidades y las desigualdades son las que originan, por ejemplo, la corrupción. Originan muchas situaciones por las cuales nuestro país, incluso la dificultad de nuestro crecimiento económico. Las mujeres no tienen acceso al sistema económico, no tienen acceso a la educación como lo tienen los hombres por el simple hecho de ser hombres. Y todo ello afecta a la salud. Si no miramos así, si no estamos viendo que la salud es importante y que la salud no solamente es ese triángulo de salud, enfermedad, agente, sino que es multidimensional. La salud tiene que ver con muchos aspectos importantes y esas desigualdades originan que no exista un nexo entre la mujer y el establecimiento de salud. En esta época de la pandemia y del COVID, hemos visto cómo enfermedades o no enfermedades, como es la atención, por ejemplo, de la gestación, la atención de anticonceptiva, la atención del parto, que son eventos fisiológicos normales, han visto complicaciones porque justamente a veces de repente no hemos mirado, a pesar de ser muchas mujeres, no hemos mirado la importancia que tenía el que crear un sistema, por ejemplo, de traslados para las atenciones de parto, de crear una posibilidad de casas en establecimientos en las que se puedan atender los partos en espacios libres de COVID, por ejemplo. No hemos pensado desde la perspectiva de la mujer y desde dónde se desarrolla la mujer. Hablamos de 3 cosas fundamentales: la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico. Sin embargo, sabemos que en nuestro país existen muchos hogares que no tienen acceso al sistema de agua potable. ¿Quiénes son las personas que traen los baldes de agua hacia las casas y los cargan desde zonas muy lejanas? Son las mujeres. Son las mujeres, y muchas veces mujeres adultas mayores, que son las que se encargan de la casa mientras las mujeres jóvenes salen a trabajar. Esas situaciones, por ejemplo, son difíciles de entender o difíciles de abordar si no estamos sensibilizados con lo que es el enfoque de género. El enfoque de género es fundamental para todas las servidoras y servidores de salud. Si bien es cierto, existimos ya muchas mujeres en puestos de mayor o menor rango, pero que tomamos decisiones, no basta con tener muchas mujeres en los espacios de toma de decisiones si no tenemos la preparación, si no estamos sensibilizadas con lo que significa el enfoque de género, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo miradas en las que vamos a invisibilizar a las mujeres. Y como decía al principio, no se trata solamente de decir todas y todos, no se trata de decirme yo soy médica, no se trata de hablar en femenino solamente, se trata de pensar también, pensar no como mujer, si es que no lo eres, pero sí pensar en todas esas dificultades que significan ser mujer en un país como el nuestro. Solo desde esa perspectiva vamos a poder ver todos los aspectos fundamentales que puedan originar enfermedad y que puedan originar vulnerabilidades para preservar la salud de las mujeres. Y es ahí donde es necesario, importante, que tengamos giros y cambios fundamentales. No es muy fácil si es que lo hacemos solos. Eventos como estos son fundamentales. Momentos como estos son especiales y son hitos que deben ir más allá de solo compartir saberes y decir que estamos aquí y de repente sacar algún documento. Deben ser hitos fundamentales para ir construyendo espacios en el que las mujeres encuentren un bienestar, porque ese es el objetivo que tenemos al 2050, ese es el objetivo de la visión del Perú al 2050, y el bienestar de un país nunca va a poder ser si es que la mitad de la población no tiene ese mismo bienestar que la otra mitad privilegiada como son los hombres. Es cierto que existen muchas deficiencias, carencias y dificultades entre hombres y mujeres, pero a las mujeres muchas más. Si desde los sistemas de salud no tenemos un enfoque de género, no vamos a poder abordar la enfermedad. Si no sabíamos que la COVID era originada por un virus, nunca hubiésemos podido crear la vacuna.
Del mismo modo, si no sabemos que esas lesiones de las manos, esas lesiones de la columna, que esas enfermedades mentales que invalidan a las mujeres a veces de por vida son originadas por la violencia de género, entonces nunca vamos a poder curarlas, nunca vamos a poderles dar bienestar, nunca vamos a poder atender una mujer que muere de preeclampsia en su 10º embarazo con menos de 40 años porque no se le permite usar métodos anticonceptivos. Nunca vamos a poder, de nada nos sirve salvar a una mujer de una hemorragia uterina cuando no estamos viendo que no solamente no se cuidó, sino que no se le permitió el cuidado adecuado. No vamos a poder atender cuando en los establecimientos de salud no ha sido atendida con esa mirada, con ese enfoque de género y es agredida y a veces no es vista de la manera importante. Por ejemplo, la violación sexual. Felizmente, ya desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, ya se dice, la violencia sexual es una emergencia médica, independientemente de que haya o no haya ninguna lesión. Y eso tiene que calar en todos los profesionales de la salud, porque a veces esperamos ver una emergencia a una mujer sangrando, a una mujer inconsciente. Y si vemos a una mujer íntegra, sin ninguna lesión, no consideramos que la violación sexual es una emergencia. Y felizmente ya es un logro importante que debo rescatar el trabajo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Ya se dice que la violencia sexual es una emergencia que debe ser tratada y una emergencia es que la mujer está en riesgo de morir y el establecimiento de salud debe atenderla con todo lo que eso significa, con la integralidad de salvaguardar su vida. Es difícil todavía transmitir esa información a todos los establecimientos y a todos los profesionales de la salud que atiendan casos como este, pero estos mensajes se van a ir dando y eventos como estos nos van a permitir difundir este mensaje. El Ministerio de Salud sí tiene esa voluntad, pero no es sencillo, porque tenemos que también empezar desde adentro, tenemos que empezar también a cambiar nosotras mismas, nosotros mismos, porque como les decía, el discurso no es sencillo. Tenemos que ir desmitificando que quienes hablamos de la igualdad de la mujer pretendemos algún privilegio o tenemos alguna idea distorsionada de lo que es la vida, de lo que es correcto, de lo que es las formas de convivencia social pacíficas. Es necesario hacer esta mirada y sobre todo es importante tener esta mirada justo en este momento de pandemia, en el que la mujer ha sido invisibilizada, de repente sin manera intencionada, pero sí necesitamos abordarlo y decirlo para que estas cosas que de repente funcionaron mal, que no se miraron las necesidades de las mujeres, sean vistas ahora. Es necesario porque todavía estamos en la segunda ola, todavía estamos a tiempo y estamos trabajando en ello para que las necesidades de la salud de las mujeres sean vistas desde particularidades importantes, desde abordajes integrales para que podamos lograr una salud integral, una salud un acceso a la salud certero, ¿no? Mirando desde el aspecto intercultural también, desde todas nuestras mujeres, las andinas, las amazónicas, las mujeres racializadas, las mujeres que en nuestro país existen, analfabetas, las mujeres quechohablantes, las mujeres que hablan sus lenguas originarias y que no son atendidas a veces de esa manera porque nuestro sistema no lo ha creado así. Entonces, es realmente bastante complejo, pero es importante que sepan que ya tenemos esa mirada, lo estamos trabajando, con muchas carencias seguramente, con muchas cosas que afinar, pero para ello esperamos contar con todas ustedes para poder trabajar en equipo y lograr que las políticas públicas incluyan un enfoque de género en toda su dimensión y en todas las etapas de vida de la mujer, porque la violencia es un determinante social que afecta a la mujer y el ser mujer es un factor de riesgo para no tener la salud adecuada que una ciudadana debería tener en un país que pretende ir en crecimiento económico. Nuestro país está en camino a una visión y para lograr esa visión tenemos que tener la equidad de género, tenemos que cumplir con esas deficiencias que nuestro país lamentablemente todavía tiene, pero para eso estamos las mujeres y los hombres de buena voluntad que quieran unirse a este trabajo de la identificación de esta problemática y sobre todo de la inclusión del enfoque de género entre todas las instituciones.
todos tenemos que mirar desde esa mirada a la salud de las mujeres, a los problemas que las mujeres enfrentan en este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación a la doctora Maritza Ortiz Arica, representante del Ministerio de Salud. A continuación, dando las palabras de cierre de este evento, presentamos a la doctora Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Estamos llegando al final de este evento y en realidad ha sido muy importante y aleccionador lo que se ha tratado hoy con la participación de nuestras invitadas, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Lolli, la doctora Mayra Jiménez, quien es presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres y ministra de la Mujer de República Dominicana, y la funcionaria Maritza Ortiz, ejecutiva del Ministerio de Salud en el Perú. A nombre de la Defensoría del Pueblo y UNFPA, estamos complacidos por haber logrado los objetivos de este evento. Y digo que lo hemos logrado porque desde las presentaciones iniciales, que estuvieron a cargo del Defensor del Pueblo, el doctor Walter Gutiérrez Camacho, se hizo relevancia del rol de las mujeres en la pandemia que ha generado la COVID-19 y su trabajo importante en la primera línea de atención. Él ha insistido en el tema de la falta de un registro de ollas comunes, por ejemplo, y un padrón de quienes trabajan en ello, pero también señaló algo que es importante, los esfuerzos para que en los ministerios y en las carteras, como el Ministerio de la Mujer, hayan funcionarias como la ministra Lolli con una ejecutoria, trayectoria que ha tenido a lo largo de su vida para hacer un trabajo sostenido en pro de las mujeres, de la igualdad y la lucha contra la violencia. Ha dado cuenta también de que si no tomamos acciones que sean inmediatas respecto de esta pandemia, hay un riesgo de que más de 3 millones de mujeres puedan perder el empleo a consecuencia de ella. A su turno, Ana María Mujica, el representante auxiliar del UNFPA, que también coorganiza este evento con la Defensoría del Pueblo, ha insistido en este rol preponderante de las mujeres en la primera línea de atención sobre la sobrecarga laboral que se ha tenido y ha dado cuenta de que la muerte materna ha significado un 42% más en el 2020 respecto al año 2019. Ha insistido en la necesidad de afrontar todo el tema de la planificación familiar, las estrategias para la entrega de métodos anticonceptivos que han sido disminuidos por la pandemia en nuestro país. Asimismo, ha insistido en que el fin de la violencia de género, la participación en la toma de decisiones y la corresponsabilidad en las labores de cuidado resultan fundamentales. La ministra Silvia Lolli, en su amplia disertación, ha hablado de la discriminación que desnuda la desigualdad, una desigualdad existente en la sociedad, pero que a la larga también insiste en que esta pandemia ha sacado el rostro más desigual de lo que las mujeres sufren, no solamente en el país, sino en todo lado. Ha dado referencia de lo que es la política nacional de igualdad de género, una política que ella insiste que debe llevarse a cabo en el corto plazo con operadores técnicos, ya tiene un plan estratégico, pero que la reducción de la violencia, en palabras de la ministra Lolli, se nutre con una mayor igualdad. Y eso se puede lograr con acciones que sean completas, complementando todo el marco normativo que tenemos a nivel nacional, y también ha dado cuenta de cómo, por ejemplo, desde el Ministerio de la Mujer a su llegada en enero de este año, se declaró como servicio esencial la atención de la violencia de género en el Perú, lo cual no había ocurrido en los meses anteriores. Esta exigencia, debo decirlo, también ha sido requerida por la Defensoría del Pueblo en forma insistente al Ministerio de la Mujer. Ha dado cuenta de cómo se vienen desarrollando toda esta serie de actividades para disminuir la violencia, pero también la importancia de la Estrategia Nacional de Prevención que debe comprometer no solamente al Estado, sino a la sociedad en su conjunto si queremos avanzar. Luego nos ha hablado de los impactos económicos que ha tenido en la pandemia, en la situación de las mujeres en el Perú,
y que cómo ellos están desde el Ministerio de la Mujer promoviendo el empleo temporal de mujeres para que ellas puedan tener ingresos propios. Es importante también lo que destaca la ministra de la Mujer, ¿no? Respecto a cómo las mujeres están, por ejemplo, en las MIPES, en un 65% de su universo. Entonces, sí hay todo un reto y una responsabilidad por hacer frente a esta desigualdad estructural y seguir avanzando en esta materia. La doctora Mayra Jiménez, por la Comisión Interamericana de Mujeres, nos ha dado cuenta que su organización tiene 93 años en la promoción de derechos de las mujeres, en la promoción de la agenda de género, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, y que han habido hasta 3 consensos, el de Santiago, el de Lima, el de México, y cómo el marco que nos da la Convención Belén do Pará de un mundo libre de violencia para las mujeres en el espacio público y privado debe ser abordado por los países y las naciones, y en esa línea están trabajando. Ella también ha hecho referencia a algo que ha sido transversal a las ponencias y a las presentaciones, el tema de la necesidad del cuidado y cómo las mujeres han estado en la primera línea, y también cómo este fenómeno de la pandemia ha agudizado lo que se llama la feminización de la pobreza, porque el impacto ha sido diferenciado y es un impacto muy fuerte hacia las mujeres, y por lo tanto necesita medidas afirmativas en igual sentido para poder afrontar esta situación. La doctora Maritza Ortiz, ejecutiva del MINSA, nos ha dado cuenta de todo lo que se está haciendo en el Ministerio de Salud, pero fundamentalmente ella ha insistido en un tema que es importante, que los avances en las políticas públicas como determinante de salud están considerando en los aspectos de la salud física, mental y social, pero ella ha insistido bastante en la necesidad de construir espacios de bienestar para las mujeres y cómo es que el enfoque de género tiene que estar puesto en las medidas que se tomen a nivel del Ejecutivo. Dicho esto, creo que hemos cumplido el objetivo. Hay un tema trascendental y transversal a todos y que ha sido un compromiso de la ministra Silvia Lolli, el tema de contar en nuestro país con una política nacional de cuidado, que sabemos ya está avanzando y esta tiene que nacer a la luz, porque en el trabajo que es público remunerado, como en las labores domésticas, el cuidado se ha puesto en el centro de la atención. Dicho esto, yo concluyo agradeciendo también la participación de las personas a través del chat que han puesto diversos comentarios muy valiosos, y me quedo con uno, que tiene que ser una emergencia nacional, el tema de la aplicación del enfoque de género. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Y con estas palabras de cierre aprovechamos para agradecer al doctor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, a la doctora María Eugenia Mujica, representante auxiliar de UNFPA en el Perú, a la doctora Silvia Lolli Espinosa, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de nuestro país, a la doctora Mayra Jiménez, ministra de la Mujer de República Dominicana y presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, así como a la doctora Maritza Ortiz Arica, ejecutiva de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Así concluimos el webinar. Agradecemos también a las personas que han participado y que nos han hecho llegar sus comentarios a través del chat, los cuales les haremos llegar oportunamente a las ponentes y los ponentes de este webinar. Muchas gracias. Hasta luego.